Los discípulos están en esta escena de la transfiguración y obviamente para Pedro, para Juan, para Jacobo, les es difícil entender lo que está sucediendo. Jesús les acaba de hablar de algo que ha roto las esperanzas de sus corazones. Jesús les ha dicho que Él tiene que morir. Y para ellos empatizar esto era algo difícil. Jesús habla de sufrimiento y habla de muerte. Pero las profecías mesiánicas, aunque hablaban de esto, a veces usted y yo tomamos lo que nos gusta. ¿Sí me explico? Leemos algo y lo tomamos para nuestra conveniencia. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban de un Mesías y de la gloria del Mesías y de esa gloria prometida, como la vemos en el verso 26. Mire, usted puede ir, por favor, ahí estamos en este pasaje de Lucas 9, por favor. Dice el versículo 26, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga ¿en qué? En su gloria. Entonces el sorprendente hecho de que Pedro, Juan, Jacobo estaban a punto de presenciar fue diseñado para ayudar a sus débiles corazones, a su poca fe, porque ellos eran hombres como usted y como yo, hombres y mujeres de poca fe, débiles. Apenas escuché en los labios de mi hermana que nos sentimos como, hermanos, débiles. Estamos débiles. Son días difíciles, nos cansamos, nos afligimos, dudamos, muchas veces sentimos incertidumbre de lo que vendrá, de lo que estamos viviendo y de lo que viene. Vemos a nuestros hijos crecer y les vemos cómo muchas veces se equivocan y cómo se desvían, se alejan de Dios. Y esto termina doliendo nuestro corazón. Pero Dios, hermanos, en medio de nuestra debilidad y de nuestra poca fe, siempre nos ayuda, ¿no? Y era el momento de ayudar a estos tres hombres. ¿Cómo iba a ayudarles? Con algo que ningún otro hombre experimentaría. Verían la gloria de ¿quién, hermanos? La gloria de Dios. ¡Wow! Dichosos hombres, ¿eh? No solamente habían sido testigos ellos de milagros como los que habían sucedido recientemente, alimentación de ¿cuántos? De 5,000. Haber visto a Jesús echar fuera ¿qué? Demonios, ¿no? Haber detenido una tormenta, ¿sí o no, hermanos? En un mar embravecido y un viento que golpeaba las olas. Haber visto cómo Jesús caminaba, ¿no? Ok. Y ahora verían la gloria de Dios. Ahora, yo quiero decirles que ellos habían esperado la venida de este rey prometido. Y obviamente del reino. Y por eso se unieron y dejaron, nos dicen los evangelios, sus redes. Muchos de ellos eran ¿qué? Pescadores. Dejaron lo que hacían. Mateo dejó de ser un recaudador de impuestos y dejaron todo lo que tenían por seguir a Cristo. Ellos vieron el poder del reino cada vez que Jesús obró un milagro.
todo lo que he dicho, dominando la enfermedad, ¿no? Dominando la naturaleza, dominando inclusive el reino de las potestades de las tinieblas. ¿Cierto o no? Reino sobrenatural, reino natural y la enfermedad del cuerpo. El poder del reino lo habían visto en la persona de Jesús, sanando enfermos. Y no solo eso, resucitando muertos. La hija de Jairo es algo que ya ellos habían visto. Y también experimentaron no solamente viendo el poder de Dios en la persona de Jesús y en otras personas, sino que lo experimentaron ellos mismos. Versículo 1, por favor, de este mismo capítulo. ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 1? Dice el pasaje: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué, hermanos? Poder, y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ellos mismos experimentaron el poder de ¿quién, hermanos? El poder de Dios, el poder divino en sus vidas, siendo útiles. Y por eso nosotros hace un momento entonábamos: Señor, hazme hoy un siervo, ¿qué? Útil. Es lo que estamos pidiendo, es lo que usted, para lo que usted tiene que ser conformado cada día. Sé que hay algunas otras cosas que de manera terciaria, escuche bien, o secundaria, usted se prepara para ser un profesionista, se prepara para ser quizá un académico o una persona que tiene algún negocio y que pueda, pero eso es secundario. Usted tiene que prepararse para ser un siervo, ¿qué, hermanos? Útil, que anuncie el mensaje. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Pero lo que Pedro, Jacobo y Juan estaban a punto de experimentar iba más allá de ver señales que apuntaban al reino. Porque todos estos eran los judíos que demandaban milagros y qué, y señales. Ellos ya las habían visto. Pero esto iba más allá de todo. Ellos, escuche bien, no solamente lo veían, sino que aquí, yo quiero decirles que la transfiguración fue que ellos entraron, ¿a dónde, hermanos? Al reino. Esto es, usted ha visto muchas películas de ciencia ficción, de mundos paralelos, ¿no? Hoy se habla mucho de este tipo de cosas. Mundos, realidades alternativas. ¿Ha escuchado usted esto, no? Ellos entraron ¿a dónde, hermanos? Al reino. Momentáneamente, temporalmente. Como hoy en día para los chicos o niños que ven televisión, se abre una puerta a otra existencia. Entraron al reino. Una experiencia única. Y obviamente, hermanos, para preparar este glorioso momento, Jesús tomó a estos 3 apóstoles, pero ¿él qué hizo? Jesús siempre prepara todo. Y la mejor forma de preparar las cosas que son útiles para el reino, ¿qué es lo que hizo Jesús? Orar. Dice la Escritura que Él subió al monte, ¿para qué, hermanos? Orar. Porque las cosas que se ponen, que van a ser útiles al reino, útiles a sus hijos, útiles a la iglesia, siempre se tienen que poner ¿en qué, hermanos? En oración. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y es por eso que Él fue a orar. Porque cuando usted quiere hacer algo para Dios, usted antes, ¿qué tiene que hacer? Orar.
Y cuando está usted sirviendo a Dios, ¿qué tiene que hacer? Orar. Y cuando usted concluye de servir a Dios, ¿qué tiene que hacer? Orar. Pero las cosas siempre se ponen en oración. Antes de yo venir a la iglesia, hermanos, ¿sabe qué hago cuando estoy en casa? De que cada domingo inicio un culto, hermanos, ¿sabe qué hago yo? Oro. Oro por ustedes. Oro por mi vida, por el mensaje, por lo que acabamos a cantar. Es algo que tenemos que hacer. Para preparar entonces ese hermoso momento, Jesús subió al monte a orar, dice el pasaje. En ese momento anónimo, donde no hay luces enfocando a Jesús, porque Jesús fue así, hermanos, no necesitaba que las multitudes lo vieran orando. Él no presumía de su tiempo de oración. En ese momento anónimo en Galilea, en la más grandiosa revelación durante su vida de quién era Cristo, esa gloria de Dios la vemos aquí en este pasaje de 4 maneras. Primera forma, verso 29, por favor, veamos ahí. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo, ¿qué, hermanos? Otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Ahí, hermanos, tienen ahí su Biblia en griego. La palabra cuando dice y su apariencia, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Qué palabra es en griego? Metamorfo. ¿Han escuchado? Metamorfo. ¿De dónde obtenemos la palabra qué? Metamorfosis. Que es lo que sufren las orugas antes de ser ¿qué? Mariposas. Hay un libro que me encanta de Kafka, se llama Metamorfosis. Dice la escritura aquí, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Este versículo 32, si ustedes nos adelantamos ahí un poquito, vaya usted al verso 32, dice que Jesús oraba. ¿Sí o no, hermanos? A ver, si me acompañan, yo voy a leer el verso 32. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Ok, entonces, Jesús oraba y ellos ¿qué hacían, hermanos? Dormían. Y yo digo, bueno, hermanos, y como que esto está pasando. Hoy Dios sigue orando, no intercediendo, y muchos de nosotros, ¿cómo estamos permaneciendo? Dormidos. De repente la apariencia del rostro de Jesús se hizo otra. Esto es diferente a la que él había tenido, a la que ellos habían visto. Algo que nunca habían visto. La apariencia de Jesús fue transformada. Mateo 17 dice que se transfiguró, es la palabra que ocupa Mateo 17. Verso 2, y resplandeció su rostro como el sol. Por cierto, corrijo, la palabra metamorfo está en Mateo 17, no en Lucas, en el griego por si la quiere buscar, porque ocupa la palabra transfiguró en Mateo 17. Y dice el versículo 2 que resplandeció su rostro como ¿qué, hermanos? Como el sol. ¿Por qué, hermanos? Porque aquel, que Pablo habla como aquel, que estando en condición de ¿qué, hermanos? De hombre, estando en la condición de hombre, en ese momento quitó su velo. El velo de esta humanidad, de esta carne. Y lo que hizo fue, al quitar su velo, entonces la gloria fue como, hermanos, mostrada, manifestada. A esta gloria, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama a esta gloria, hermanos? Shekinah.
La gloria de quién, hermanos? De Jehová. La gloria de Dios se mostró en el Antiguo Testamento, y lo dijimos la semana pasada, varias veces o no, hermanos, con ellos en el desierto, en el tabernáculo, en el templo, en la ordenación de quién, hermanos, de Aarón y de sus hijos. Varias ocasiones la gloria de Jehová fue que manifestada. Dice que no podía ni siquiera entrar en el templo porque estaba totalmente, ¿qué, hermanos? Lleno de la gloria. Esta gloria del Antiguo Testamento es la que ellos en ese momento vieron en el rostro de quién, hermanos, de Jesús. La radiante gloria de la naturaleza de Cristo se transmitió a través de su cuerpo, se fue transmitida. Y tan es así que dice que sus vestidos, ¿cómo quedaron? Se hicieron como, hermanos, blancos y ¿qué, hermanos? Resplandecientes. Resplandecer significa emitir luz. Emitir luz. Una luz brillante como la de un rayo. Yo quiero decir, hermano, que en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, Él manifestará su gloria ardiente, con toda su plenitud. Si usted rápidamente pudiera acompañarme para ver parte de lo que la palabra de Dios nos dice de esta segunda venida, vaya a Mateo 16, por favor, y Mateo 25, si tiene estos dos pasajes. Mateo 16, 27, dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vamos a Mateo 25, por favor, versículo 31, dice también la Escritura, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de ¿qué, hermanos? De gloria. Nuestro Señor Jesús vendrá y vendrá en gloria. Porque la primera vez que vino, pero su gloria fue velada, fue escondida. ¿Por qué, hermanos? Por la humanidad, por esta encarnación. Entonces, fue la gloria divina de Cristo, la gloria divina de Cristo la que estos tres hombres pudieron contemplar cuando despertaron. Porque es lo que dice nuestro pasaje, dice que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí había junto con él otros seres gloriosos. Fíjese que para mí es importante que usted sepa eso. Eran seres gloriosos. Gloriosos. Nosotros tenemos ahorita un cuerpo, pero un cuerpo de carne, de muerte. ¿Sí o no? Pero este cuerpo va a ser glorificado. Y por eso puedo decir que tanto Moisés como Elías, escuche bien, tenían cuerpos ya, ¿qué, hermanos? Glorificados. Vamos al verso 30, por favor. Lo primero que vimos entonces es transformación. Jesús se transfiguró, cambió su rostro, un rostro resplandeciente, la gloria de Dios mostrada en el Hijo. Pero ahora en el versículo 30, ya he aquí dos varones que hablaban con él. ¿Con quién? Con él. Con Jesús, ¿no? Los cuales eran Moisés y Elías. Verso 31, quienes aparecieron rodeados de ¿qué, hermanos? De gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir, ¿en qué, hermanos? En Jerusalén. Hablaban de lo que tenía que suceder, de que Jesús tenía que ir a Jerusalén, pero tenía que ir a Jerusalén, ¿a qué, hermanos? A
morir. Entonces, y he aquí, que usted ve en el verso 30, muestra otro aspecto sorprendente de este hecho. No era Jesús la única persona presente en el reino eterno. En el reino eterno, hermanos, ¿quiénes están, hermanos? Todos los hijos de Dios. Y todos ya son seres, ¿qué, hermanos? Gloriosos, en cuerpos glorificados. La promesa de Dios se cumple. Dice el verso 30, dos varones que hablaban con él, que eran Moisés y Elías, quienes, y aquí quiero sumar, además de Cristo, que parecía como un ser irradiante, ¿sí?, resplandeciente, dice, aparecieron rodeados de ¿qué, hermanos? De gloria. Es decir, en el esplendor de sus cuerpos, como lo dice Pablo a Filipenses. Ve ahí usted, acompañe, Filipenses 3, rápidamente, hermano. Dice el pasaje 3:20, mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está, hermanos? En el cielo. Usted tiene un INE, pero su INE dice cielo eterno. Vigencia infinita. Y la ventaja, lo más hermoso, hermanos, es que no votamos, porque cada vez que votamos, hermanos, agarramos hijos. Pero allá, gracias a Dios, no tenemos que votar. Pero bueno, dice el pasaje, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué va a hacer, hermanos? Lea usted ahí conmigo, transformará el cuerpo de la humillación, ¿qué dice? Nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo va a ser transformado como la gloria misma de quién, hermanos, de nuestro Señor. Hermanos, yo no sé si usted anhela, yo no sé, híjole, yo creo que a veces estamos perdidos en sueños bastante absurdos. Si usted ha de soñar en algo, hermanos, ha de esperar algo, o tiene esperanza en algo, ponga su esperanza en esta hermosa promesa. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así como fuimos creados en un inicio a imagen y qué, hermanos, y semejanza, cuando seamos glorificados tendremos una semejanza a su, ¿qué, hermanos? A su gloria. Hermano, por favor, deje de estar afanándose y buscando, teniendo sueños tan pobres y tan cortos como los hombres buscan. Buscan éxitos y buscan fama temporal, efímera y miserable. Porque no hay mayor grandeza que esperar que nuestros cuerpos sean glorificados como la gloria de nuestro Señor. Todo lo demás es efímero y torpe, inútil, y se acaba. Es por eso que el Señor Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, porque todo esto, hermanos, se pudre. Entonces, hermanos, que estos dos, Moisés y Elías, fueran reconocidos o reconocibles, ¿qué demuestra, hermanos? Que cuando estemos allá, hermanos, yo voy a poder abrazar a mi hermana Catita. Ella, voy a poder reconocerla. ¿Sí, hermanos? Y a mi hermana Xochitl la voy a ver.
Ellos conservan sus identidades. Y no son, hermanos, como espíritus. Ahí anda volando un espíritu de fulano. No, hermanos. Ellos van a ser reconocibles en cuerpos corpóreos, no sé cómo, pero vamos a poder reconocerles. El haber elegido a dos hombres iba de acuerdo con lo que yo les había comentado. ¿Por qué era importante que hubiera dos hombres, hermanos? Porque la ley mosaica dice que para que un hecho sea contado como verídico, debe de ser ante dos o más testigos. Entonces, el tema de la conversación que tuvieron, hermanos, ¿cuál era? Ya dije, la partida que iba Jesús a cumplir, ¿en dónde, hermanos? En Jerusalén. Esto demuestra, hermanos, que su muerte era el cumplimiento del plan de Dios. Repito, la muerte de Cristo era el plan de Dios. Que Cristo muriera no era algo que se había escapado, un error, algo equívoco, algo que falló. No, hermanos, la muerte de Cristo era el propósito del plan de redención. Lo que era muy difícil de aceptar para los discípulos, para Pedro, para Juan, para Jacobo. Ellos no podían concebirlo ni entenderlo, pero esto era parte del plan de Dios. Esto estaba dentro y estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, que quizá ellos no habían entendido perfectamente. Pero Moisés y Elías habían estado en la presencia de Dios desde que dejaron este mundo donde había conocido y adorado a Jesús y entendieron que el plan de redención era que Jesús viniera y muriera. Hermano, quiero dejarles solamente esta mañana estas dos cosas. Jesús siempre está buscando, y nuestro Dios siempre está buscando ayudar a personas con una fe débil o con poca fe, a personas que están a veces espiritualmente anémicas, debilitadas, afligidas. Pero llega el momento donde Dios muestra su gloria y muestra su poder en las cosas que suceden frente de nosotros. Piensa en ese momento, hermanos, difícil que pasaron Pedro y Juan y los demás, cuando pensaron que todo se había acabado para ellos. Pero piensen en que Dios mostró su gloria y animó sus corazones. Pero sobre todo, la segunda cosa que quiero decirle es, anhele y confíe en la hermosa promesa de la gloria venidera cuando estemos con nuestro Señor. No hay mejor deseo. Y por eso insisto, hermanos, claro que es bueno desear estar con Él, hermanos. Y muchos de nosotros quisiéramos cerrar ya nuestros ojos hoy aquí. Pero si hemos de estar aquí, hermanos, es porque el propósito de Dios es que sigamos siendo siervos útiles para anunciar la gloria de Cristo. Hagámoslo cada día para su gloria. Dios les bendiga.